condesa con olor a muerte. Leyenda ecuatoriana. En el viejo Quito, la villa de la Condesa, en la Loma Grande, esconde un pasado macabro. Esta dama de belleza letal, anfitriona de fiestas en el año 1800, atraía galanes solo para asesinarlos en la sombra. La aristócrata tejía una red de seducción mortal, donde cada admirador desaparecía en el abismo de su mansión. Al abandonar la villa, se descubrieron cuerpos sepultados en su jardín, restos de sus víctimas. Ahora, la mansión, bañada en oscuridad y lamentos de almas torturadas, permanece como un faro de terror, donde el eco de la condesa y sus crímenes aún atormenta la noche quiteña. La oscura leyenda de la mano peluda se despliega en un relato escalofriante sobre un alma atormentada, cuya mano fue arrancada de su ser en un duelo marcado por la tragedia y la perdición. Ahora, este remanente maldito vaga por las sombras de la noche, impulsado por un deseo insaciable de venganza. Movida por una voluntad diabólica, esta mano errante surca las ciudades en la oscuridad, en busca de sus presas para estrangular a los hombres y deslizar sus dedos fantasmales por las piernas de incautas jóvenes. Se infiltra en las moradas de sus víctimas, acechando desde las tinieblas para asfixiar a aquellos que yacen en la vulnerabilidad de su sueño. Se dice que oscuros hechiceros convocan a esta entidad vengativa para infligir castigos etéreos a quienes se hallan endeudados o manchados por el crimen, cobrando recompensas macabras e inimaginables por invocar la aterradora maldición sobre los desdichados. Una hechicera cuya especialidad son los rituales de transformación adopta esa forma para ejecutar su venganza o para infiltrarse sigilosamente en los hogares y hurtar bienes. Sus carreras nocturnas, de un árbol a otro, la convierten en un espectro temido. Sorprende a quienes se aventuran desprevenidos en la oscuridad, con un estruendo aterrador que puede petrificar a sus víctimas, dejándolas paralizadas o incapaces de hablar de por vida. Existe una creencia que sostiene que si alguien logra herirla en su forma animal, amanecerá enfermo al día siguiente. Sin embargo, si la visita, la mona muere de vergüenza al ser reconocida. Este relato, enmarcado en la superstición y el misterio, advierte sobre los peligros de subestimar las fuerzas ocultas. Cerca de la Ciudad de México se encuentra un lugar tan fascinante como inquietante: la Isla de las Muñecas. La leyenda comienza con Don Julián, el único habitante de la isla. Se cuenta que, hace décadas, Don Julián descubrió el cuerpo sin vida de una niña en uno de los canales y poco después, cerca del mismo lugar, halló una muñeca flotando en el agua a quien llamó Agustinita. Don Julián comenzó a recolectar muñecas desechadas, muchas de ellas desfiguradas o en avanzado estado de deterioro. Con el paso de los años, la isla se llenó de estas figuras tétricas, con cuerpos mutilados y ojos vacíos que parecen seguir a los visitantes. Aunque Don Julián falleció en 2001, curiosamente, se dice que murió en el mismo lugar donde encontró a la niña que desató. La selvática región de Perú, Malena, desafiante y escéptica, ignora las advertencias sobre los peligros de la noche de San Juan y se adentra en el monte, burlándose de las antiguas supersticiones. Su desafío invoca la aparición del Chuyachaki, un duende maligno, cuya presencia petrifica y cuyo ataque deja a Malena en un estado de shock indescriptible. Al día siguiente, es hallada con su espíritu quebrado, testimonio viviente del encuentro con el ser de pesadilla. La curandera local confirma el encuentro con el Chuyachaki, revelando la suerte de Malena de haber escapado de un destino oscuro en el dominio infernal del duende. Esta leyenda resuena como un eco de advertencia, recordando los peligros de desafiar lo desconocido. El Silbón, el aterrador fantasma de los llanos venezolanos. Cuenta la leyenda que el Silbón fue un joven malcriado, poseído por un antojo macabro. Anhelaba devorar órganos como hígado o corazón.
Su padre, para complacerlo, partió a la caza. Al caer la noche, el hijo, agobiado, se lanzó en su búsqueda y halló a su progenitor regresando sin la presa anhelada y, en un arrebato de furia, cometió parricidio para saciar su deseo, arrancando los órganos de su propio padre. Llevó las entrañas a su madre para cocinarlas y los huesos los ocultó en un saco. En un acto de justicia ancestral, su abuelo lo maldijo, condenándolo a vagar eternamente. En las noches oscuras, se dice que el silbón aparece en los caminos solitarios. Su silbido lejano significa que estás a salvo, pero si lo escuchas cerca, es demasiado tarde. La viuda del tamarindo, leyenda ecuatoriana. En las sombras de Pozorja, Guayas, se alza un árbol de tamarindo, solitario testigo de una leyenda aterradora, sin marcas ni señales. Este árbol es el epicentro de una creencia ancestral, el punto de encuentro con una mujer de belleza hechizante que atraía a sus víctimas para luego revelar su verdadera esencia. Una calavera con ropajes femeninos. Los abuelos narran cómo esta viuda del tamarindo se especializaba en seducir a hombres desprevenidos, usualmente ebrios o en solitario camino a casa, para después sumergirlos en un destino mortal. Hoy en día, se dice que la maldición de la calavera aún perturba la tranquilidad del árbol, infundiendo terror y muerte a aquellos que osan acercarse, convirtiendo al lugar en un sitio de miedo puro, donde las almas errantes advierten el peligro de caer bajo el encanto mortal de la viuda. El misterio del sombrerón, leyenda de terror guatemalteca. En las noches estrelladas de Guatemala surge la figura del sombrerón. Se dice que este enigmático personaje, vestido de negro y con un gran sombrero que oculta su rostro, deambula por las calles en busca de jóvenes desprevenidas. La historia nos lleva a María, una chica conocida por su belleza y su largo cabello negro. Una noche, mientras caminaba a casa, María escuchó una guitarra tocando una melodía cautivadora. Era el sombrerón, quien, escondido entre las sombras, quedó encantado con su belleza. Desde esa noche, María comenzó a vivir un verdadero calvario. El sombrerón la acosaba día y noche, tocando su guitarra y cantando con una voz abrumadora. Día tras día, María se debilitaba, perdiendo su alegría y energía. Para liberar a María, la familia cortó su cabello y realizó un ritual de purificación. Así, el vínculo con el sombrerón se rompió, pero se dice que aún hoy se escuchan las serenatas del sombrerón, buscando una nueva musa para encantar. La venganza eterna de la Sayona, la leyenda que aterroriza Venezuela. En los rincones más remotos de Venezuela surge una historia que te hiela la sangre. Una leyenda tan antigua como el tiempo habla de la Sayona, un espectro de venganza y dolor. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo vivía Casilda, una mujer de incomparable belleza, pero con un corazón oscurecido por los celos y la ira. Convencida de haber sido traicionada por su esposo con su propia madre, Casilda cayó en una espiral de locura y venganza. Enfurecida, incendió su casa, atrapando a su esposo y su hijo en las llamas. Acto seguido, se dirigió hacia su madre y con el mismo ímpetu le arrebató la vida de un solo cuchillazo. Transformada en un espíritu vengativo, la Sayona vaga por las noches, atrapando a hombres infieles solo para revelar su verdadero y terrorífico rostro. El enano de la catedral. Imagina las calles empedradas del Caracas colonial, envueltas en la bruma de los misterios y leyendas. En aquellos tiempos remotos, un enano, objeto constante de burlas crueles por su estatura, encontró refugio en la imponente catedral de la ciudad. Sin embargo, su historia no terminó con su muerte. Se dice que se transformó en un ser demoníaco, atormentado por el deseo de venganza. Esta sombría figura, descrita como un hombrecillo con ropas coloniales y un sombrero distintivo, acecha en las sombras. La leyenda sigue viva, transmitida de generación en generación, como un susurro en la noche que advierte: no le des fuego al tabaco del enano. Recuerda, en Sombras y Leyendas, tu curiosidad es la llave que abre las puertas a los misterios más oscuros. Si te gusta nuestro contenido, dale like y comparte. Hasta un próximo encuentro.